Nos agarramos de las mechas. Si usted era tan bueno, ¿por qué lo sacaron de la casa? Porque tu hermana es cochina, po. ¿Cómo una persona puede hacer eso? Ellas golpearon primero. Se están disputando una casa de una toma. Son unas sinvergüenza. Porque ella fue infiel. ¿Y tú? Usted no tiene nada que opinar aquí. Soy sano, más sano que Ñucur. Los golpes no me los quita nadie. Los insultos no me los quita nadie. Aquí la audiencia la manejo yo y en no la usted. calle por Retírese. alcoholismo. Yo no quiero vender la propiedad entera. Pero eso es algo que debe conocer ella, me imagino. Señorita, o sea, estoy desesperada. Porque se armaba mucho litigio en esto. Viene a prestar apoyo moral nomás. Francisco viene a pedir la casa que dice haber construido para su hijo, pero no se sabe quién es el verdadero dueño de la propiedad. Muy buenas tardes, ahora la sesión. Don Francisco y doña María, doña Jimena y doña Antonia. Bienvenidos todos. ¿Cuál es su caso? Señorita Carmen Gloria, buenas tardes. Yo vengo a demandarlas a ellas porque ellas se tomaron la casa que yo construí para mi hijo. La casa que construí para mi hijo y vengo porque lo han tenido más de 10 meses afuera a mí y a mi hijo de la casa. ¿Hace 10 meses usted vivía en esa casa? Yo Disculpe, estoy allegado. yo sé que hay estoy una orden de allegado. alejamiento contra mí, o sea, vigente. Quiero decir que igual me siento segura acá. Ah, tiene una orden de alejamiento. Ya. En cualquier minuto, si usted quiere, podemos interrumpir y parar todo lo que estamos haciendo. Muy amable, gracias. Me decía, ¿hace 6 meses usted vivía ahí? Yo hace 10 meses que estoy fuera del hogar de... ¿Hace 10 meses vivía ahí? ¿En esa casa? no lo sé. Sí, ¿Vivía ahí? sí. Hace ¿Y 10 usted meses qué relación atrás él tiene con vivió las ahí. señoritas? Hace 10 meses atrás yo vivía en mi casa. ¿Cómo le explico? Por un papel ficticio que hicieron ella, por un papel ficticio que cuando la mamita de ella estaba enferma, que hicieron un documento falso, los corrieron de mi casa, o sea, me corrieron a mí, y por intermedio se fue mi hijo conmigo. Se fue mi hijo conmigo. ¿Por qué tiene una orden de alejamiento con ellas? Yo tengo una orden de alejamiento, no ¿Es mi usted? papá. Sí, ¿Y por qué? yo. Porque tuvimos una pelea. Nos agarramos de las mechas. Pero fue porque una de ellas le faltó el respeto a mi Lo pareja. agredieron con pistolas, con pistolas, con todo, afuera en la casa de mi hermana, que es No, la de mi está mamá. equivocada, Yo estando con señorita. nos pegaron, yo estaba casi, o sea, pensé que estaba embarazada porque estaba buscando a un bebé. No estaba. Mentira. No estaba embarazada. Mentira, no estaba señorita. embarazada. No. Fuimos Ella agredida siempre- por ella, por su siempre que ha tenido hermana, por sus problemas, dice parejas, que está embarazada, que uno pero no es salió hace poquito de la cárcel, creo, Estaba no tengo prófugo. mucho información. Por eso está la orden de alejamiento que pusimos yo, que es la tercera hermana que nos hemos... Nos agarramos solamente de los... ¿Cuál es la historia? ¿Por qué este caballero supuestamente vivía con ustedes y habla de un hijo de él que Él sería hermano tiene de una usted? tuvo una relación con mi mamá, que falleció hace poquito mi mamá. ¿Cuándo falleció? En enero, día 21, por un cáncer cervicouterino grado 4. Estuvo a mi cuidado todo el proceso. No todo En el mi proceso casa, estuvo a tu cuidado. ¿Estaba casada con este caballero? No, No. tienen un hijo en común, que es el menor, mi hermano, de 12 edad años. tiene? 12 años. Ya. Que ahora está al cuidado de él. ¿Por orden de un tribunal o porque simplemente él se lo llevó? Creo que fue por tribunal y por el fallecimiento, que como estaba el papá vivo, se lo entregaron a él. ¿Y cuando su mamá fallece, vivía con él aún? Sí. No, ¿y quién? ¿Su mamá? No, mi mamá estaba conmigo, en mi casa. ¿En la casa que él pide hoy? No, hoy? en mi casa. ¿En otra casa? Sí, Estaba en la casa de ella. la casa que él dice pues es no, una yo toma, también no está regularizada, que se construyó hace alrededor Que del la año construyó mi 2019. papá. Mi papá construyó Tiene, esa casa, señorita. tengo fotos que sale, sí, efectivamente, él ayudando al papá de mi hijo, que la construyó. En ese proceso creo que se juntaron nuevamente con mi mamá. Vivió efectivamente ahí. Mi mamá llegó un momento... Vivió todo el proceso. Llegó un momento que fue tan, no sé, tan violentada económicamente que ella me pidió, porque yo entiendo que una persona violentada tiene que ella dar a sí misma un paso para poder poner una denuncia. Lo hizo. En el proceso, psicológicamente ella estaba devastada. Fuimos al proceso con Carabineros, puso la denuncia por acoso a esta persona, por maltrato económico hacia mi hermana también, porque le robaba la ropa interior, le robaba las cosas, las vendía de la casa.
cambió una puerta del baño, dejándole así una ranura como de 2 centímetros, 3 centímetros, para verla duchándose todos los días. Le hacía la cama a mi hermana cuando ella estaba todo el día trabajando. Porque él se tu metía hermana a es su... cochina, po. Tu hermana No es tengo, cochina, yo no nunca ha tengo hecho mayor nada. información del cuidado personal de mi Nunca hermana. ha hecho nada. Pero sí, él llegaba todos los días, entraba a la casa, le trajinaba todo, ropa interior. Me humillaba hasta con la comida. Le escondía la comida a ella Y a mi hijo. y a mi sobrino pequeñito de 6 años. ¿Y en ese tiempo ustedes vivían con su mamá? Yo. Ella Sí, siempre ha usted vivido estaba con mi con su mamá. Yo mamá. siempre he vivido O con sea, ella y todos con él. estos hechos que me está relatando su hermana ocurrían en presencia de Sí, su en mamá. presencia de mi mamá y de mi hermano chico y de mi hijo, que tiene 6 ¿Cuántos años. años duró esa relación de su mamá con este señor? Alrededor de 12, arriba de 10 años. Que hace como Más un de año y 15 medio años, decidieron señorita. ellos Sí, abrirse. también. En ese momento, disculpe, pusimos la denuncia con todo lo que le estoy hablando y él automáticamente hizo abandono de hogar. Ese mismo día. Por ende, se retiró, ningún problema, se retiró. Hasta ese momento mi mamá sola con ella, mi hermano, de 12 años y el pequeño de 6 que ahora tiene, los 4 solos. Ningún problema hasta el momento, hasta ahí, hasta que mi mamá ya le diagnosticaron ya el cáncer. Y es un proceso que yo no podía ir a asistir a donde están viviendo, que es la casa que él habla, una toma que no está regularizada, insisto. Me la llevo a mi casa, por comodidad, por ambulancia, y porque yo netamente la comida es sumamente importante en un proceso de cuidados paliativos. Entonces me la llevo a mi hogar, quedando ella trabajando todo el día. Yo le dije, no te preocupes, a mi otra hermana igual, yo me hago cargo de mi mamá, no hay problema. Él 2 veces llegó con pañales para mi mamá, no lo voy a negar, fue todo. Y llegó una vez con 40.000 pesos que Porque aportó nunca más lo por dejaste ver. el menor. Fue toda su existencia durante toda la estadía de mi mamá enferma. Porque le prohibiste la Disculpe entrada hasta lo que tu le voy a propia decirle. Si familia. él hubiera estado de un principio con mi mamá en su proceso, de verdad que me hago un lado, pesco a mi hermana y me la llevo a mi hogar. De verdad que lo hago. Porque de corazón yo sé que la gente lo hace. Cuando quiere ayudar a un ser humano, lo hace, le nace. A esta persona no le nació. Pero me tenía a mí, mi mamá, gracias a Dios. Resulta que mi mamá fallece en enero. Al otro día de fallecer me llegan 2 personas de, no sé si fiscalía, y reconozco el caso, pero diciéndome que una contrademanda con pensión de alimentos. Como mi mamá, con un cáncer terminal, que yo le cambiaba todo, una de las hermanas estuvo 2 veces o 3 veces, asistió a mi mamá, no lo voy a negar tampoco, pidiéndole pensión de alimentos a mi mamá. O sea, no me cabe en la cabeza cómo una persona puede hacer eso. Insisto, no, el amor a su casa no sé en qué va. Que le pregunté un día en ese momento de la discusión con Carabinero, que ese carabinero nos dijo, ustedes tienen que hablarlo en familia. Luego hablo con él, yo hablo contigo, porque ellas no tienen nada que ver. Vamos a la casa, porque yo afuera en la calle yo no voy a compartir ninguna decisión. Sí, me dijo, vamos. Partimos a la casa, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Que la casa se venda. Mentira. Y que la Mi casa papá te pidió me den volver la a la parte a casa. mí y la parte de mi hijo. Mentira. ¿En cuánto se puede vender la casa, digo yo? No sé, por unos 30 millones. Ya le dije yo, Pero una no es casa una no regularizada. casa de una toma. Sí. Una toma no regularizada. Se están Yo le dije- disputando una casa de una toma. Justamente. No, Me dijo, señorita, la otra no es opción es que disputándose yo eso. pueda vivir con ella. No tengo ningún problema en vivir con ella. ¿Cómo voy a relacionar a estas 2 personas si se llevan horrible mal? Hubo un maltrato completamente que todos sabían. No podía hacerlo. Entonces ella en un momento pensó, ¿sabes qué? Me dijo, mejor me voy yo. ¿Pero a dónde te vas? ¿A dónde te vas? Y ahí es donde él se fue con... Disculpa. Con la señorita acá, se fue con ella a su casa cuando él puso el desalojo del hogar. Y ahí está, pues, en la casa. de ¿Esa ella. es la casa? Sí, Sí, ¿Esto Esa es la es casa, en sí, está acá. Valparaíso? esa casa. sí. En Playa Ancha. Esa es mi casa. La puerta que se cambió, Esa que es le la puerta cambiaron que la puerta. La a mi cambiamos papá. nosotros, La Bueno, tuvimos cuando que entró la cambiarla familia, porque mi la hijo. golpearon. Sí, ese día Esa es la del puerta. suceso que pasó, ellos ocuparon al Esa es la menor, casita que yo construí para mi hijo. llamaron, nuestro hermano la llamó y le dice, le golpea la cabeza, la puerta y le dice, ¿quién es? Y le dice el nombre. Te abro al tiro. Le abre, entran los 4 personajes a quitarle las llaves de la mano a mi hermana y se Mentira. ponen ahí todos. Sí, él las tenía Mentira. la Ella a llave las 8:30 de la mañana, un día domingo, de feria, yo me acuerdo, me llama, me dice, pasa esto, esto y esto. No hagas nada, no digas nada, yo llamo a Carabinero al tiro. Lo que pasa es que dice ella que yo estaba en la habitación de ella, que le comía las cosas, que No, que no le yo me comía, llevaba le mal. escondía las Eso es cosas a mi mentira, sobrino porque de lo que 6 pasa, años. lo que pasa es que yo como contaba, como les contaba a su compañera, que la cosa
andaba mal en la casa porque yo trabajaba mucho de lunes a domingo, ¿me entiendes? Y un día llegaron los familiares de ella a reprocharme a mí que yo me fuera de mi casa. Que Obvio, yo me fuera, porque la situación de que yo mi me mamá fuera de mi casa, psicológicamente no que yo me estaba fuera de acorde mi casa, a estar que yo me contigo. fuera de mi casa porque querían que me fuera. Y yo le decía, ¿pero por qué tú quieres que me vaya? Sí, porque mi prima está enferma. Oye, pero ¿ustedes llegan a atenderla? Sí, ¿Ustedes han llegaron. llegado a atenderla a ella? ¿Y tú Yo, ¿sabe llegaste qué? Llegaron Yo a fui a la meterle... a cambiarle Familia a los la cual pañales, ella no le la permitió veía, que entraran a yo la le casa. cambiaba la no llegaron a orina, verla. le hacía friega, llegaste. le daba su lechecita cuando yo me iba a trabajar. Mentira. Y ellos llegaron, Camila, y ¿cómo ellos se- llegaron, ¿Y por qué lo sacaron de la casa? ¿Ah? Si usted era tan bueno, ¿por qué lo sacaron de la casa? ¿Cómo? ¿Por qué te sacaron de la casa? Porque querían que me fuera, no sé por qué. ¿Por qué todo querían que se fuera? A todo esto, ¿sabe por qué? ¿Sabe Porque por qué? él tuvo un percance con Él, yo Camila. creo que era lo suficientemente grande para responder. ¿O No. usted considera que no es lo suficientemente capaz No, para sí. responder? ¿Por qué su mujer, que supuestamente tenía una tan buena relación con usted, lo sacó de la casa? Porque querían que me fuera a mi casa. Le pregunté por qué su mujer, que supuestamente tenía una tan buena relación con usted, lo sacó de la casa. Que no le escucho, ¿no? ¿No me escucha cuando no le conviene? No, porque él ¿Él puede problema responder o auditivo. no? Sí, sí, No, lo que yo sé, no le tiene escucho bien, es que problema estoy- auditivo. Venga para acá, se lo Ya. digo más de cerca. Ya, gracias. Ahora sí, digo. Si usted es tan buena persona, ¿por qué sus hijastras no quieren saber nada de usted? ¿Por qué terminan sacándolo de la casa con carabineros? ¿Por qué existen órdenes de alejamiento entre su familia y la familia de su exmujer? Ya. ¿Por qué ocurre todo eso si usted es tan buena persona? No, ya, ahora voy a explicarle yo. Porque ella hicieron todo este show para meterle cosas No fue lo que le pregunté. a mi señora. No fue lo que le pregunté. ¿Por qué su mujer lo sacó de la casa? Porque ella presentía, entre paréntesis, que le iba a pasarle algo, ¿me entiende? Porque ella estaba muy enfermita. Ah, ¿para evitarle el dolor a usted? No para evitarme el dolor a mí. ¿Por qué su mujer lo sacó ¿Sabe de por la qué? casa? ¿Sabe por qué? Porque para ¿Quiere que se lo diga yo por qué? Para que yo no... Digo, Por violento, maltratador. no. Vuelva a su lugar y escucha perfecto. En ningún momento él Ahora, le levantó una la mano, consulta. señorita. ¿Qué pasa nuestra psicóloga? En Marisol ningún momento Sagredo. él le levantó la En el mano. tema de mi hermano, igual sé que le están vulnerando los derechos. Porque yo sé que no lo llevan al dentista y el niño Usted tiene le está caries. ¿Está yendo vulnerando al los colegio? derechos. Sí, está yendo al colegio. clase? Le va excelente. Porque hablé con la directora, me acerco a él. No puede hablar conmigo, no lo dejan hablar conmigo, no lo dejan acercarse a mi casa. Habla directamente. ¿Y en qué momento lo han ido a buscar ustedes a la casa? ¿En qué momento lo han ido a Quiero saber llevar por el a cuidado salir? personal de él. ¿En qué momento? ¿En qué puedo ¿En qué momento han relacionarme yo llegado con para una saber? polera, un ¿No par han de pedido el zapatillas? cuidado personal de su hermano? No lo he hecho, hasta el momento no ¿Por lo he qué hecho. no lo han Porque hecho? estoy, mire, no tengo, de verdad, no Porque me he no hecho, tienen no me he tiempo, hecho el señorita. tiempo. Porque así como No yo me me he lo hecho el doy y tiempo. trabajo, yo me doy Pero el tiempo para mi hermano. A mi hermano le tengo hasta una pieza para él. No saca nada con tenerle cosas materiales, sino Lo le da sacaron lo de su básico, de casa, protección. lo sacaron de su Y casa. definitivamente, aunque vociferen y griten estas otras partes, Pero puedo pedir. creo que hay sospechas graves de la vulneración que puede Sí. estar viviendo su hermano. Entonces eso amerita una acción judicial. No comprarle flores, ni un cubrecama bonito, no. Interponer una acción judicial para que sean los tribunales Darle quienes amor, darle averigüen, cariño, no dejarlo de certifiquen lado. en Entiendo. qué situación se encuentra este joven. Ok. ¿Puedo acotar Una algo? historia que evidentemente tiene dos versiones y uno podría decir, a ver quién me convence. Pero hay sutilezas, ¿no? Y hay indicios de quién está diciendo la verdad y quién está tratando de disfrazarla. Nosotros en psicología tenemos una herramienta que se llama análisis de credibilidad del relato. Y menos mal pude un poco utilizarla aquí porque tuve bastante tiempo para hablar con ambas partes. Estuve mucho rato conversando. Y es impresionante cómo las historias son muy diferentes. Lo que sí tengo claro por la cantidad de detalles es que sí hubo maltrato hacia la madre. Porque ella fue infiel. ¿Y tú? Usted no tiene nada que opinar aquí. Soy sano, más sano que un yogur. Los golpes no me los quita nadie. Los insultos no me los quita nadie. Aquí la audiencia la manejo yo y no usted. Retírese.
¿Sabían que mientras duermen pueden nutrir su pelo? Con el tratamiento nocturno multibeneficios con colágeno de Pantene pueden regenerar y fortalecer el pelo, nutriéndolo mientras duermen, gracias al aceite de macadamia, la provitamina B5 y el colágeno, dándole elasticidad al pelo sin sacrificar el look final del día siguiente, ya que no necesita enjuagar. Lo que sí tengo claro por la cantidad de detalles es que sí hubo maltrato hacia la madre. ¿Por qué? Porque hay detalles que son muy decisivos y porque el estrés postraumático de las dos hermanas es muy marcado. Muy evidente. De hecho, la hermana mayor se va de la casa por ver tanto maltrato en la casa, el ambiente no era sano y siendo menor de edad decide irse. Con la segunda hermana pasa exactamente lo mismo y es la menor la que se queda en casa y también sintiendo y pensando que su rol era cuidar a la mamá. Nunca lo hizo. A veces, Nunca lo hizo. a veces es bien sorprendente, pero nuestro cuerpo, nuestros gestos, a veces son muy contradictorios con nuestras palabras. Y a veces, muchas veces, nos delatan, aunque quisiéramos decir algo u otra cosa. Mientras usted relataba todas las atrocidades que vivieron o que recuerdan, siendo muy respetuosa además con la dignidad de quien compone su familia, que se le agradece. Seguramente respetuosa y por pudor por su propia historia, por la historia de su madre y de sus hermanas. Así es. Esta señora sentía, a pesar de que después lo niega. Y también Guardó además silencio absoluto y corrigió y contradijo detalles irrelevantes, como quién había salido de la casa primero o qué es lo que había pasado, si la puerta o no la puerta, pero los detalles importantes que sí estructuran Pero una es que no historia y dejaron un hablar a mi relato, papá. los va evidenciando con sus gestos. Y también es increíble cuando se le pregunta por su pareja fallecida, por su amor fallecido, en ningún minuto es capaz de hablar con cariño, con dulzura. Solo habla como que ella se enfermó y se murió y yo hice una contrademanda para poder tener, para que me pagaran por mi hijo que yo estaba manteniendo porque esa es su casa. En un minuto le pregunté frente a su dolor qué había hecho cuando murió su expareja. Y me dice que nada, porque él ya había aportado en la casa, entonces que todo le correspondía a las hijas. Entonces, cuando fallece alguien que realmente formó parte de la vida de uno con un apego profundo, hay un duelo. Y en este minuto no se ve ningún duelo de tu parte, Francisco. Lo siento, pero al mes de fallecida fuiste con toda tu familia a la casa de tu expareja a pedir que te la devolvieran porque era tu casa. No hay un proceso. Y mientras no hay un dolor. ella fallecía, la demandó de pensión de alimentos. Amén. Él quiso volver. Quise volver a la casa. Gracias a Dios que no se pudo concretar. ¿Y por qué la casa al día de ahora se presta para fiestas? Para fiestas Se y presta todo para eso. entrar gente, Por entra la y misma salga razón, gente, quizás, que usted se presta para tapar vender el sol. droga también. Quizás por la misma se presta razón para que que usted se ella presta lleve... para tapar el sol con un no, dedo. se presta para que Y ella veo que lleve usted tiene gente mucha para que influencia venda de droga. caballero. No, no es Qué así. lamentable. No es así. Qué lamentable. De verdad que no es así. Y qué- Porque los finales qué tampoco piensan en mi defraudante hermano, que es mi hermano ver no está en su a casa. una mujer No. tratando de proteger a un hombre violento. Nadie está Yo no era protegiendo a un hombre tremendamente violento. Yo no era defraudante. violento, Yo sí. solamente Ella estoy me protegiendo a los golpeó. chavales que son de mi hermano. Muchas golpeaba veces que hemos era hablado diferente. y pueden seguir gritando y seguramente están acostumbrados a eso, que gritan y resuelvan el conflicto. Aquí no le va a Ella servir me de nada. golpeaba que Grite era todo lo que diferente, quiera. yo- Todo lo que quiera. Es tremendo porque muchas veces hemos hablado acá que cuando las mujeres realmente nos convencamos, pero estamos súper convencidas todas, sin lugar a dudas, sin espacio a la duda, de que la violencia no es una forma de relacionarse, que jamás debemos permitirla y contra nadie vamos a terminar y vamos a erradicar la violencia contra la mujer. Mientras haya una mujer, y que no hay una, lamentablemente, hay varias, protegiendo a hombres violentos, a cobardes que justifican su violencia porque el otro empezó, porque se lo merecía, es que déjeme contarle lo que ella hacía, así sea
nuestro padre, nuestro hermano o un extraño, la violencia va a seguir existiendo. Pero él nunca le La levantó la violencia va a mano, seguir. señorita. Ser violento no es solamente levantar la mano, que en este caso sí existía. Pero ella sí le levantaba la mano. La violencia no se empata. No, si yo lo La sé. violencia no yo se tampoco empata, la abato violencia eso. no se justifica, la violencia no se protege y no se oculta. La violencia es de varios tipos, no solamente está la violencia física, que en este caso sí había. La violencia también es sexual. La violencia también es económica. La violencia también es psicológica. Usted está tapando el sol con un dedo, pero la evidencia que está detrás suyo es tan grande que la que hace un mal papel es usted. Y si hablamos de violencia, tengo que poner en alerta, a mí me preocupa el estado del niño. ¿Por qué? Porque me habría encantado verlo, pero no vino, por tanto no pude ver cuál es su estado. Pero sí, hablando con el papá, él me comentó que cuando la mamá estaba enferma y lo tuvo él a su cuidado, al principio no dejó que la visitara, cosa que hay que tener mucho cuidado cuando se visita a un paciente que está terminal, pero también es comenzar el proceso de No duelo. dejó que ni visitaran a su familia. El proceso de duelo con una mamá. Y hoy en día le pregunté qué tal estaba en este proceso, si es que lo llevaba al psicólogo y dijo no, que para qué, que él, total, él lo había preparado para que se muriera la mamá. Eso está en tratamiento, señorita, con el ¿Eso colegio. fue lo que me dijo tu papá? No, eso está en tratamiento con el colegio. Explíqueselo El a él, colegio- porque él dice que no, y los colegios no hacen tratamiento psicológico. Eso es mentira. El colegio también Dígaselo a ella, porque ella lo está El protegiendo. colegio tiene psicólogo. El colegio no está capacitado para hacer un tratamiento psicológico. Eso es mentira, El colegio señorita. se ocupa de aspectos psicoeducativos, pero no clínicos, como un duelo de una mamá y como el alejamiento de su familia. Entonces es muy importante que pongan a él como foco. No es importante la casa como foco. El foco es él, que esté bien, que no pierda sus lazos y sus vínculos. Además, la situación es preocupante. O sea, estamos hablando de un niño de 12 años que mientras su madre fallecía, fue sacado de su círculo, de su lugar, Lo sacaron de su casa. y se lo llevan a vivir a otra parte. No. Que la mamá luego Ellas lo fallece y sacaron a de él su no le casa. permiten tener contacto con ella durante ese periodo. O sea, es tremendo. O sea, Hay un daño ahí es natural, tremendo. es natural que el niño haya ido con el papá si la mamá no estaba en condiciones de cuidarlo. cuidarlo. Es Ellas lo lo que se sacaron, que es espera. diferente. Es lo que se espera, Nadie pero lo sí... sacó de la casa, al Mentiroso. contrario. Ellas lo El sacaron. niño puede hacer Ellas lo uso de su sacaron pieza. porque Ustedes se en Ellas marzo le sacaron todas las cosas de la casa. Todas las cosas se las sacaron de la casa. Toma, ándate a tu casa, siendo que la casa era la que construyó mi papá para él. ¿A usted nunca le enseñaron que hay que respetar turnos para que se entienda? Pero ¿por qué tengo que estar callada si a las finales para eso Porque vengo así yo para la defender lo que gente es de mi papá civilizada también? respeta los y vengo a turnos para apoyarlo. poder hablar, pero veo que usted no lo entiende. Difícilmente va a llegar a entendimiento con alguien en esa actitud. Claro. Y hay otro tema importante. Él me preguntó si podía pedir que las Sí, pues él nos hijas, niega también al niño, hermanas pues. En de ningún su momento hijo les niega el Sí, dinero. pagaran cambiaron, pensión de sí, le alimentos. cambiaron En el ningún mes momento 3 veces les el número. niegan. 3 veces el número le cambiaron Yo a en mí. ningún momento Le le cambiaron niego. el En número. ningún momento le niego. ¿Así que usted quiere demandar a las señoritas de pensión de alimentos en favor de su hijo? No, yo estoy demandando porque quiero volver a mi casa con mi hijo. Lo que pasa es que yo construí para él esa casa. Esa casa es una casa de toma, no es suya ni de nadie. ¿Cómo se lo explico? Que acá en este país estamos tratando de que las leyes funcionen. Entiendo que ustedes dos parece que no quieren entender aquello y no están acostumbrados a respetarlo. Está bien, yo no le discuto Pero que, es mi deber hacer que se respeten. yo no le discuto que es toma, pero todo lo que yo compré me costó a mí sacrificio. Acá está A mí todo no lo me contrario. toca. Dice que Sacrificio. todo lo que hay adentro es de la señora. Pruebe lo contrario en un tribunal. Es que ¿Tiene pruebas de lo que lo compró es suyo? la boleta, ¿Tiene prueba, alguna prueba? Están a mi nombre las boletas. Lo lamento entonces porque la señora sí tiene pruebas de que las cosas son de ella. Claro, pero mi papá le pagó todo, po. yo Mi pagué papá todo, pagó señorita, pagué todo. todo. Ella ¿Tiene sacaba, pruebas mi de papá aquello? le pagó ¿Tiene todo. pruebas Obviamente de que no hay aquello? pruebas, No, pues, si entonces, todo está en no nombre hay de pruebas, ella. señorita. Obviamente Si que no hay todo está a pruebas. nombre de Son ella, unas es de sinvergüenzas. ella. No hay Esos pruebas, son no hay unas pruebas. sinvergüenzas. ¿Y usted sabe cómo se llama la gente que no respeta la ley? O sea que todo lo que gasté yo, se van a quedarse ellas con mis cosas. Todo lo que gasté tiene que entenderme a mí. Pues. Si usted no tiene pruebas para presentar frente a un tercero, lo que usted dice son sus palabras y nada más. Sí, contra la de la otra Y persona. en las pues, otras obviamente. no, en la otra no hay palabras, hay documentos.
Usted tiene que entenderme a Documento, mí, yo también tra- mostré pruebas. Yo- Yo no lo también mostré entiendo. pruebas a la Yo no producción. entiendo a las personas que deciden actuar siempre al margen de la ley. Yo no entiendo a las personas que deciden resolver sus problemas a través de la violencia. Ya. Yo no entiendo a las personas yo que no fui- deciden avanzar en la vida vulnerando el derecho de otros, como por ejemplo tomándose terrenos ajenos, golpeando y vulnerando a otras personas. Eso no lo voy a entender Nadie ni lo voy a golpeamos. comprender jamás. Nadie Ellas golpeamos. golpearon primero. Nadie golpeamos, Nadie la señorita. golpeó a ella. Ella- Ella golpearon ella- primero. ¿Cómo fue? Ella golpearon fue que primero. llegó Y nadie policía? llegó con pistola ahí. Eso es Llegó mentira. policía, Ay, tu señorita. cuñado, Yo le aconsejo, prófugo más encima. por el bien de nuestra sociedad, que si algún día la llaman a declarar a un tribunal, usted diga quién empezó primero. A ver cuántos terminan presos. Marisol, ¿algo más que quieras agregar? Más bien en pos de la señorita, ¿sabes? Es que eso quería decir otro- ahora, que me parece Predicar en el preocupante, desierto. después de haber cuidado a la mamá, etcétera, han intentado vivir un proceso de duelo que no han podido vivir. Además, muestran rasgos de estrés postraumático, se sienten perseguidas, que no pueden pasar por las calles de manera tranquila, son vecinas. Por lo tanto, quiero aconsejarles que espero que busquen ayuda y tengan ayuda, porque ustedes son un grupo matriarcal, son 3 mujeres que estaban a cargo de una gran matriarca mujer que lo pasó mal. Entonces tienen muchos vacíos en relación a cómo se empodera una mujer, cómo vive una mujer. Y en este minuto tienen que despedir a esa mamá que hoy ya no está de una manera tranquila, sin dolor, y también, por favor, preocupándose de su hermano. Su hermano las va a necesitar. Perdió su imagen femenina y ustedes han formado parte de todo lo que a ella representa. Por tanto, no se alejen de él, preocúpense de él. Sí, ya habla con la antecedente que me dio, que me ayudó a ir a la judicial, pedir a mi hermano a verlo, las visitas. No, pide el cuidado el provisorio. cuidado. Ya, perfecto. Voy Si a nunca pedir se han eso. preocupado de él. Nunca se Y han eso, preocupado de que saber si hay una posibilidad también que Sí. el acoso que me llama, por todos los números, no sé si son sus parejas, sus amigas, no tengo idea, me llama, yo estoy en la universidad, me llama de otro número, pasó algo, contesto, es él, que quiero mi casa, que quiero mis cosas, bloqueado. Al otro día me llama, me amenaza, me llama mi hermana, llama a mi otra hermana, no sé qué más hacer, la fiscalía que me dijo. Trate de grabar esas amenazas. Ya, sí, Trate tengo, de tengo guardar En ningún momento te ha los registros. amenazado. Sí, Mentira, porque señorita. todo Tengo los eso audios Jimena, lo en va- ningún momento te ha todo amenazado, eso lo va- Jimena. es súper difícil cuando alguien no respeta reglas sociales mínimas conversar, lo entiendo. Y le pido disculpas por Sí. la falta No se preocupe. de cortesía, pero cuando usted ya tiene una causa abierta, que la tiene, tiene que adjuntar toda la documentación pertinente que pueda apoyar esta tesis. Como por ejemplo, registros de llamadas, grabaciones de las conversaciones, testigos, si es que el señor más osa tenemos aparecer o estar cerca de su casa. Todo lo que usted considere pertinente, adjúntalo a esta causa. Ok. Remítaselo al fiscal que está a cargo. ¿Algo más? No, Muchas gracias. gracias. Nuestro productor, David Troncoso, quiere ingresar también para conversar con ustedes. Hola Carmen Gloria. Bueno, hablando con Marisol Sagredo y viendo la situación en la que están viviendo ella, nos contactamos con el Centro Psicológico Integral Cacao, porque les vamos a brindar primero una evaluación psicológica a ambas y luego de eso una terapia. Ya sabemos que hay tiempos en el fondo, en principio va a ser online para que ustedes puedan tener ese acceso y esos tiempos. Terminada esta audiencia, Carmen Gloria, nosotros le vamos a dar las indicaciones para que ya partan la próxima semana esta terapia. Gracias. Así que eso. Muchas gracias, David, y transmitir nuestro agradecimiento también al Centro Terapéutico Psicológico Cacao, que siempre nos ayuda apoyando a las víctimas de violencia. Muchas gracias. Gracias. Recomendaciones. Primero, agradecer la prudencia que han tenido en sus relatos. Han tenido una delicadeza de no contar detalles escabrosos y de protegerse, de proteger la dignidad de ustedes. Nuestra investigación periodística obviamente me permite a mí conocer mucho más de lo que hemos conversado en esta audiencia.
y actúo más en conocimiento de ello que lo que puedan decir o vociferar alguna de las partes. Sé que ha sido una vida difícil, compleja y dolorosa, tremendamente dolorosa. Es importantísimo que puedan tomar la posibilidad de hacer estas terapias. Sí, totalmente. Porque es la única manera de poder sobrellevar el duelo que están viviendo, que está reciente, muy reciente, y aprovechar esa instancia para sanar las heridas del pasado. Nadie queda inmune a la experiencia de vida que ustedes tuvieron. Nadie. Nadie es tan superhéroe para sobrevivir a aquello sin que eso deje cicatrices profundas en la vida. Es necesaria una terapia. Es necesario que tengan esa herramienta. Las tres. Y ojalá hubiera sido parte también su hermano. Pero por ahora, las tres. Traten. Y yo creo que con la terapia van a ir aprendiendo de quebrar el paradigma. Cuando uno crece en un ambiente de violencia y abuso extremo, se tiende a normalizar esa situación. Y cuando se habla de normalizar es que uno empieza a hacer suya esas conductas. Uno empieza a ser igual de violento o perpetúa esa violencia en generaciones tras generaciones. Y puede incluso llegar a vulnerar a otro, pasar de víctima a victimario. Y la única forma de quebrar con eso es entendiendo que hay otras formas de solución. Y eso se aprende en las terapias. Que uno puede estar enojado, uno puede estar molesto, uno puede tener diferencias con las otras personas, pero existen otras formas sanas de resolver esos conflictos, sin armas, sin golpes, sin gritos. Otras formas. Ese es un proceso de aprendizaje. Pero hoy que están sumamente sensibles con la pérdida de su madre, puede ser un minuto muy fértil para que aprendan una forma nueva de llevar las riendas de su vida. Respecto a la casa en cuestión, efectivamente es una casa de una toma, resultado de una toma. Todos los papeles y gestiones que se han hecho de esa propiedad que están viendo en pantalla, que pertenece a una toma en la zona de Playa Ancha, están absolutamente todos registrados a nombre de su madre. Su madre no tiene ni un vínculo de parentesco con este señor, ni uno. Pues no se casó. Que tengan un hijo en común no lo vuelve pariente. Él es un extraño para ese terreno, para esa construcción y para las cosas que estén dentro de una construcción. En la ley existe una presunción. Todo lo que alhaja una propiedad pertenece al dueño de la propiedad, a menos que alguien pruebe lo contrario. Acá no solamente el caballero no tiene ninguna prueba respecto a las cosas que alhajan o que los bienes muebles que están dentro de esta construcción, sino que su madre además se encargó de dejar un contrato entre privados diciendo que todas estas cosas eran de su propiedad y que ella se las vendía o se las cedía a la hija. Por lo tanto, no hay nada que explicarle, no hay nada que temer. Este caballero no tiene derecho ni a la sombra que puede proyectar esa construcción. Nos quedó Nada. sumamente claro. Nada. La casa es de ustedes, la vida y la oportunidad de cambiar la vida también. Usted, señorita, tiene una medida de alejamiento. Por lo tanto, le sugiero que se mantenga lo más lejos posible, porque cuando uno tiene una medida de alejamiento y quebranta esa orden del tribunal, puede terminar tras las rejas. Sí, lo sé. Y si eso se hace además en forma violenta y agresiva o bajo amenazas, como algunas que he leído acá, propinadas por el señor, la situación se vuelve aún más compleja. Ni las amenazas, ni los gritos, ni ninguna de las acciones reñidas con la ley que ustedes han cometido le va a dar un mejor derecho frente a la casa. Por el contrario, puede alejarlos cada vez más de la posibilidad de discutir sobre el tema. Respecto a usted, le sugiero que voluntariamente, cuando sea citado por el tribunal, entregue el cuidado personal de su hijo a sus hermanas, porque este niño no le va a traer ni un rédito para su entendimiento, ni una ganancia. No va a poder ya demandar de pensión de alimento a las hermanas porque no corresponde, porque usted es el padre. No tiene derecho sobre la casa y el niño de 12 años menos, porque
el trámite está hecho a nombre de otra persona que usted no conoce y que espero que no conozca nunca. Así que no va a obtener tampoco los bienes muebles que están dentro de la casa. Ese niño que usted tiene hoy en su poder para pedir, con la esperanza de pedir, una pensión de alimento, una casa o los bienes muebles que están dentro de la casa, no le sirve para ese objetivo. Por ahora, le sugiero, y si pudiera se lo ordenaría, manténgase dentro de la ley en su actuar, porque ya estamos hartas de ciertas conductas en este país y ojalá la ley se ponga cada vez más dura con las personas que deciden vivir la vida al margen. Y con esto cerramos la sesión. Para esta pareja, su matrimonio ya terminó, pero lo que realmente importa son los hijos que quedaron de esta relación. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Paulina, don Carlos, doña Sonia y don Alejandro. Bienvenidos todos. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mi caso es que vengo por el tema del divorcio. Usted ya estuvo acá en el Sí. programa. ¿Y por qué vino? Por esa vez? pensión de alimentos, mi mamá para hacer un acuerdo en ese tiempo. A ver, recordemos cómo fue esa oportunidad. ¿Hace cuánto eso? Es el 27 de octubre de 2022. 22. El año pasado. Veamos qué pasó en octubre del 22. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señorita Carmen Gloria. Yo vengo a demandar a ella por una supuesta pensión de alimentos de 3.700.000. ¿Por qué hay pensión de alimento entre ustedes? Porque ella tiene cuidado personal de mis hijos. Ah, ya. ¿Y ella qué relación tiene con usted? Es mi mamá. ¿Su mamá? Sí. ¿Por qué terminó teniendo usted la custodia de los hijos de ella? Por maltrato. Sí, porque yo por defender a mis hijos, a mí me pegaban. No. A mí me pegaban. O sea, él sí maltrataba a los niños. Sí, me maltrataba. Y yo por eso yo demandé a ¿Y él por para qué que el se fuera de tribunal la casa. entonces le quitó el cuidado personal de sus hijos a usted? ¿Por qué? Porque el papá de los niños no cumplía con las medidas cautelares. Cuando una persona pierde el cuidado personal y no vive con los hijos, por tanto, tiene la obligación de cumplir con los alimentos. Y el tribunal ordenó que la señora tenía que pagar una pensión de alimentos. Y la señora, según la liquidación que traen acá, no ha pagado la pensión de alimentos y debe 3.600.000 pesos. Y esa obligación ella tiene todo el derecho a cobrarla. Propongo una forma de pago. Yo lo propuse desde un juzgado. ¿Cuánto? Y ella lo rechazó. ¿Cuánto? Yo le puse 50. 50 es mejor que nada. Ya, lo acepta los 50. Ya. Entonces, doña, a partir del próximo mes, recuerde que lo que tiene que pagar son 240.000 pesos en la libreta, Sí. no por mano, no de otra forma. Ya. Y con esto cerramos la sesión. Ya. ¿Y cómo le fue? ¿Está cumpliendo ese Sí. acuerdo con su madre? Sí, estamos cumpliendo, pero el papel que hicimos, el convenio de eso, no llegó en el juzgado de familia. Ya. Hasta el día de hoy no llega. Es que no tenía que llegar. ¿No? ¿Y No, cómo tendría? porque la sugerencia era que su madre no le hiciera un perdonazo y que usted se mantuviera cumpliendo. Ya. Sí. ¿Ese era ese acuerdo? Sí. ¿Y su madre sigue con el cuidado personal de sus Sí, tres hijos? todavía sigue. Perfecto. O sea que hay una tercera persona, que es la abuela materna, que tiene el cuidado de los tres hijos de esta relación. Sí. ¿Y usted a qué viene hoy? Por el tema de divorcio. Con el caballero. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan de separación de hecho? Llevamos desde 2014 separados. ¿No han reanudado la vida en común? No, Nunca. 2019 hice el cese de convivencia, en mutuo acuerdo. Perfecto. O sea, hay cese del 2019 y de mutuo acuerdo, por lo tanto, ambos están enterados. Ya. Cumple todos los requisitos, entonces, para divorciarse. Caballero, ¿qué opina usted? ¿Se quiere divorciar? Sí, ¿Sí? ¿Está de Sí. acuerdo? de acuerdo. ¿Y cómo está su parte del cumplimiento con sus hijos? La pensión de alimentos y la relación directa y regular. A ver, la pensión está retenida por el juzgado porque me aparecieron dos cuentas, que la mamá tenía una cuenta y ella tenía otra. Y La mamá no tiene el cuidado personal de sus hijos. no, pero tiene una cuenta. Sí, pero es Y, su... y ella también tenía una cuenta. Sí, a ver, ordenemos. Cuando la madre tenía el cuidado personal de los hijos y había una pensión de alimentos fijada, el tribunal debe haber abierto una cuenta a nombre de ella donde ella era la titular. Cuando la madre pierde el cuidado personal de estos tres hijos y se lo entrega el tribunal provisoriamente a la abuela, en primera instancia provisoriamente, estoy
revisando documentos que muy probablemente ahora se lo otorguen en forma definitiva, el tribunal ordena abrir una cuenta a nombre de la abuela. Sí. Y es ahí donde tienen que depositar. Claro. Es usted el llamado a ordenar esto en el tribunal y decir, la madre ya no tiene cuidado personal, lo tiene la abuela y por lo tanto deposito en esta cuenta. Yo estaba depositando esa cuenta. ¿Ya? Yo incluso después... El primer 10%, disculpe, señorita Carmen Gloria, el primer 10%, nosotros estábamos depositando semanalmente porque nosotros trabajábamos en la feria. Ya. Semanalmente depositábamos una cantidad de plata en nombre de la... mentira. Es una gran mentira que hayan depositado plata en la cuenta de la pensión de alimentos. De la Nunca han mamá depositado, de la- deben hasta ahora, hasta el día de hoy, deben 8 millones y medio. De la mamá de la- Las de la últimas dos, señora. la retención y de la plata del 10% lo nosotros, retuvo mi mamá los 2%, porque el después tercer por llegó ciento él lo negó. Después Y de ahí llegó no el- depositó Si más. hablan de A1 nos entendemos. Llegó el retiro del 10%, que incluso llegó el cheque, que se lo pasamos al abogado. Llegó el cheque al nombre de ella, se lo mandó la FP, Claro. al nombre de la mamá de los niños, no de la abuela. Nosotros le explicamos que la abuela tenía el cuidado personal de los niños. Eso no funcionó así. No, yo, pero no es que sé, no. yo no sé de lo que usted habla, pero eso no funcionó El así. primer retiro Si del nos 10%. entendemos, si nos escuchamos, no, los retiros no se entregaron personalmente con cheques nominativos a nadie. Se depositaban por orden del tribunal en la cuenta del tribunal. Nada más. Eso. No se giró Sí, un porque- cheque. No, o sea, así se dice. No, era lo que estaba diciendo la No, señora. es que me Y lo otro confundía. que, disculpe, lo que pasa es que los 10% lo recibió mi mamá. Mi mamá lo retuvo. Ya, maravilloso. Ya, y lo otro que él dice que está pagando todos los meses es mentira. Nunca ha pagado. Nunca ha pagado. Si usted Sí, se da acá cuenta en la me- libreta de pensión de alimentos, ¿cuánto adeuda él hasta el día de hoy? Los dos tienen deuda. Sí, Siendo yo honesta, los dos tienen deuda. Sí. El caballero tiene una deuda que ya supera los 6 millones de pesos Sí. y usted tiene una deuda que supera los 3 millones de pesos. No, la señora lo vimos en octubre del año pasado y ya le expliqué además, le reiteré que si ella se mantiene pagando al día, la madre se abstendrá de pedirle medidas de apremio. Si usted deja de pagar, la madre le va a pedir las medidas de apremio. ¿Y mira, usted cómo Carmen, está? ¿Está pagando o no está pagando? La verdad que yo tengo pasado depositado a la señora acá, le depositaba plata a ella. No, a- señor. Voy a ser bien clarita. Ya le expliqué a quién le tiene que depositar. Que es a la abuela, que Sí. es quien tiene cuidado No, sí, lo personal. entiendo, pero Usted yo tengo conoce depositada una además... plata. No, estoy hablando yo. Solo tú sabes qué es lo mejor para tu bebé. Por eso confía en tus decisiones y cuando se trata de nutrición, nuevo Similac 3 con 5 HMO te ayuda a fortalecer sus defensas, digestión y con el poder de los 3, luteína, DHA y vitamina E. Ayuda a su desarrollo integral. Tu Similac 3 de siempre ahora tiene nueva imagen y nueva fórmula. Con Similac 3 lo estás haciendo bien. Consulta con tu pediatra. Ya le expliqué a quién le tiene que depositar. Que es a la abuela, que Sí. es quien tiene cuidado No, sí lo personal. entiendo, pero yo Usted tengo conoce depositada una además... plata. No, estoy hablando yo. Sí. Usted conoce además perfectamente, porque su pareja me imagino que es quien lo acompaña, Sí. sabe que hay una cuenta que fue donde le retuvieron a usted los retiros de la AFP, Claro. donde se aportó a la cuenta que el tribunal abrió a nombre de la abuela. Sí. Es ahí donde tiene que pagar, no en otra parte. Si usted paga mal, problema suyo, pagará el doble. Sí. Tiene que pagar en la cuenta de la abuela. Señorita, entonces, si paga las dos cuentas, entonces, ¿por qué cuando él deja de pagar una cuenta... Tiene que pagar en la cuenta pero de la escuche, abuela. Sí, pero escúcheme, cuando se paga en la cuenta de la abuela, ella le pone apremio. Ella le pone apremio porque ha estado... ¿Yo? Sí, ¿Yo? la impuesta Perdón, apremio. la premio lo pone mi mamá, no si tú yo, también la querida. impuesta apremio. Póngame No, atención. querida. Sí. Alimentante. El alimentante es el obligado al pago. ¿Quién es el obligado al pago? Nosotros. Usted. Padre. Usted. ¿Sí? ¿Quién tiene que pagar? Yo. Él paga. ¿Quién le tiene que decir al tribunal que va a pagar de otra forma? ¿Que quiere que le rebajen? ¿Quiere que le aumenten? ¿Quién tiene que hablar sobre el tema del pago con el tribunal? Yo. Usted. Sí. Forma de pago. ¿A quién le paga? Se le paga al alimentado
¿Qué es la persona que ejerce el cuidado personal? Claro. Generalmente es el otro padre. Sí. Cuando ese el otro padre puede ser una tercera persona por acuerdo de las partes o, como en este caso, por orden del tribunal. Aquí hay una orden del tribunal que este cuidado personal lo ejerce la abuela materna. Sí. Usted es el padre. Paga. Sí. ¿A quién le paga? A la abuela materna. ¿Quién le tiene que decir al tribunal o aclararle al tribunal esta situación? Yo. Usted. Sí. ¿Está claro? Sí. No, si estoy Si claro el en eso, tribunal sí, resulta que la señora tiene aún vigente la cuenta y le pide medidas de apremio ahí, usted le tiene que decir al tribunal, no corresponde porque es esta señora que recibe el pago. Si la señora va y le dice, debe 10 millones y resulta que usted debe 6, ¿quién debe aclararle al tribunal cuánto debe? Usted. Si usted es el beneficiado y el afectado con esta situación, entonces usted es el que tiene que andar detrás del tribunal, no el tribunal detrás de usted. No, si yo lo fui al tribunal. Ya que bueno, no es lo que decía la señora. No. Hicimos ese papeleo y la señora tenía que devolver. Por lo Dios, que a qué ella se le había difícil, qué depositado. difícil ha sido para que usted me diga si está pagando o no está pagando, que es bien simple, ¿no? 150.000 pesos mensuales, ¿los está pagando o no los está pagando? No, ahora lo dejé de pagar. ¿Por qué? Porque la verdad, lo que ella me hizo fue muy doloroso ¿Y para qué mí. tiene que ver eso con sus 3 hijos? Señorita Carmen, le cuento. Los hijos comen y no de historias. No, sí es verdad. Pero nadie lo vive el sufrimiento que yo sufrí. Es cosa en entre calle. ustedes, es de ustedes. Y ya me contará porque el motivo por el que están acá es el divorcio y vamos a hablar de lo que pasó Sí. entre ustedes. Pero la obligación de alimento con sus hijos no está supeditada a qué tan buena persona o buena mujer haya sido esta señora. Sus hijos son personas independientes, son sujetos independientes. No, sí lo entiendo. Y la ley los protege. ¿Sí? Y usted tiene la obligación de alimentarlos. ¿Sí? Como ella también. ¿Sí? No tengo ningún problema. Ahora cuénteme lo que quiera. ¿Por qué terminó esta relación? Ya. Por Le- violencia intrafamiliar, por BIF, por apuesta de caballo, que él apostaba a caballo, le gastaba la plata en las mujeres y ahí tengo constancia en Carabineros que hay violencia intrafamiliar. Y él no se quiso ir por la buena de la casa y yo tuve que demandarlo a través del juzgado. Y la jueza le otorgó que se fuera de la casa y por eso se acabó la relación. ¿Y usted qué No es quería porque- agregar? ¿Y usted qué quería agregar, don Alejandro? Por infidelidad de ella que me hizo en las redes sociales, yo la pillé. ¿Cómo le explico? Una amiga de ella me pidió la casa, ella, y en el momento de la fiesta, me dice la amiga de ella, se sentó al lado mío y me dice, Alejandro, abre los ojos, tú le regaláis toda a la Paulina. y ella no te da nada. Te dice que va a trabajar, se va a Rancagua, a Chillán, y fin. Y yo, la pareja, se metió con la pareja de mi mamá. Incluso le sabía las claves, todo. Y yo me enteré, gracias a Dios, por mi mamá. Y yo quedé adentro, me boté a la calle, que me salí esposado de Carabineros, de ahí de la casa, no vi más a mi hijo, hasta la hora de tiempo, y todavía no los veo. Deseo verlos a ellos y explicarles el caso de mamá que tuvieron ellos. ¿De qué te ríes? Si no tienes la tuición de tu hijo, mira, yo también soy una mujer separada. Pero primero, antes están los hijos de un hombre de 2, de 3. Yo también soy separada. Usted no tiene nada que opinar aquí Sí, porque soy usted su no pareja. conoce las cosas que pasó con él. No, oye, usted conoce mira, la realidad, escucha, lo que le dijo él, mira, pero no, la realidad mira, está la constancia de escúchame, Carabineros Juan, y la vulneración de derechos que tuvo conmigo. Los golpes no me los quita nadie. Los insultos no me los quita nadie. ¿Por qué salió absuelto del juicio de ahora? ¿De ahora? Sí, ¿por qué salió absuelto? Pues dime tú. Hay que ver por qué salió suelto. ¿Por qué pues. que tú nunca presentaste testigo porque nunca fue? Testigo estaban No. ahí están las personas que Salió estuvieron absuelto. testigos. Metió- Los metió carabineros, a Carabinero. ¿Quién lo ganó que él? yo, que yo estaba en el sur. Yo soy asistente de bus. Ese me pega.
Y ella me metió, me pidieron contrato, me pidieron las liquidaciones a dónde estaba, a qué hora llegué. ¿Para qué hace eso? El daño. Yo no la molesto en nada. 4 años metió en juicio. Voy a la ligua cuando muere un familiar, escasamente. No la molesto en nada, ni siquiera la familia de ella. Ella se acuerda cuando yo trabajaba allá de guardia, la invitaba a toda su familia. Perdón, ¿tú dices no molestar a nadie? ¿No? Ya. Te metiste con la amiga de mi amigo. Y tú lo tienes claro, por el Face. Llamaste a ella, uno la amenazaste. Y yo te respondí al teléfono y me cortabas. ¿O no te acuerdas de eso? No, nunca me ¿no llamó te caballero. acuerdas? ¿Para inventar? Re bueno. Mira, Para inventar, caballero. re bueno. Caballero, se lo voy a decir, soy bien franco para decírselo a usted. Cuénteme. Mire, yo estaba buscando el divorcio con ella hace tiempo. Ya. ¿Por qué? Ya. Porque ella fue infiel. Se iba a chillar. ¿Y tú? Mire, escúcheme primero. Pero ¿Y escúcheme tú? usted. ¿Y Usted tú? no sabe esta ¿Fuiste o no cuestión. fuiste? Yo fui súper fiel. Ájale. Súper fiel. ájale. Y casero. Se lo digo, Diablo, se lo digo el antemano. Soy súper casero y tranquilo. No, de los... La demanda que tienes sé tú todo yo. por, No, por no, meter un está hombre a las equivocado, 4 de la no, está mañana. equivocado. Oye, me mostraste ¿A el tu casa, teléfono, el curada? Face, lo que hiciste tú. ¿Qué ¿Estás demanda de qué? equivocado tú? Una No, demanda que te está pusieron equivocado. por meter a tu hija a las 4 de la mañana, a tu pareja a las 4 de la mañana, estando tu marido, Claro. con tus hijos ¿Qué acostados en la constancia casa. hay eso? ¿Qué constancia hay en eso? Déjame mentiroso cuando llamé a Carabinero, te dejé la constancia cuando llegaste con los locos ¿Dónde están tomando. las Dime. constancias? ¿Dónde están las constancias en Carabineros? Dime, Aquí lo que venimos- respóndeme aquí lo quiero que verte. venimos, Que aquí- tú soy bien mujer y el caballero lo conozco recién. Tú tienes que asumir Tú, las no, cosas porque asúmelo separamos, tú. porque era por violencia intrafamiliar y porque tú, tú eras portador de mira, caballo tú. y aparte te gastabas Mira, la soy, la yo plata en bien las machito mujeres. para mis cosas, tengo Si bien mis apuesta, pantalones. va, los Me voy a caballos, perdonar. la apuesta. Pero La el apuesta, problema... si la apuesta, Sí, pero no es pero vicioso. vete a apostar que te No la- es apuesta vicioso. a mis Yo hijos. era, soy No es tomador, vicioso, fui tomador, no toma, fui no fuma. volado. No, soy sano, más sano que un yogur. ¿Qué pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Los dejé fluir. Y yo creo que quien nos sigue a diario ya sabe para qué y por qué. Y uno los escucha y agradece que los tribunales hayan sacado a estos 3 niños de la esfera del cuidado de estos padres. No hay respeto, no hay preocupación por ellos, nada. Ambos con deuda de pensión de alimentos, ambos con poca relación con los hijos, pero tienen mucho tiempo para demandarse cruzadamente en tribunales. Hay un número importante de causas por violencia intrafamiliar, todas ellas sin término. Ninguna de ellas con pruebas, como usted menciona. Sería bueno ceñirse a los hechos y no fantasear. Culpan al resto del mundo de la situación que les pasa. Me fui a la calle por esta infidelidad. No. Un hombre adulto, grande, pensando que una persona termina en situación calle, termina en alcoholismo, por eso estaría todo el mundo en la misma situación o estaría todo el mundo En ningún alcoholizado. momento él dijo que Eso terminó fue lo que por- dijo, aunque usted lo no defienda. dijo que había- Aquí había la audiencia la terminado manejo yo y en no la usted. calle por Retírese, alcoholismo. retírese. No dijo No en ningún necesito momento eso. de su participación. Pues sigo contigo, Pamela. Evidentemente, no hay ningún grado de conciencia de la responsabilidad de sus propios actos, ni menos aún con la responsabilidad que significa ser padre. Para nada. De hecho, llama mucho la atención este caso, porque vemos los niveles de impulsividad en todos, que quedaron acá de manifiesto, no solamente de Paulina y don Alejandro, sino que también de sus parejas. Hay quienes dicen que uno se junta con sus pares, y es verdad, porque cuando normalizamos ciertos niveles de violencia, buscamos relaciones así. Y eso es lo que está pasando acá. Y llama la atención que estén acá por divorcio. Muy preocupados de eso, y además, al parecer, han estado muy preocupados de quién es la pareja del otro, qué hace y qué sé yo, pero de estos niños no hay tema. Don Alejandro lleva 9 años sin ver a sus hijos. Tal cual. 9 años. Lo anoté acá, supuestamente se separaron en el 2019, o sea, hace 4 años que él podría haber hablado directamente o con la abuela de los niños o con los niños. Los niños tienen edades que hubieran permitido ese contacto, pero no. De hecho, yo le pregunté Sigue por qué. excusándose. Sí. ¿Y cuál fue su respuesta? ¿Por qué Porque no ha buscado en tribunales? Por ejemplo? Primero que nada, cuando yo me tocó audiencia, señorita Carmen,
me citaron a la sala, llegué, la que le ayuda a la jueza ahí, me citaron y me dijo, tenés que tomar estas medidas y te va a ir súper bien. Pasé el tiempo, yo depositaba ese tiempo y después me salieron muchas cosas más y de ahí quedé brazos cruzados. No, de lo que me ha dicho no me ha dicho nada. Porque lo que usted me está hablando, de que le dijeron que depositara, y que eso es fundamental. Claro. Y eso es un derecho, Sí, no, el sí, derecho de estamos claros. alimentos. Sí. Pamela le está preguntando por la relación con sus hijos. En nada tiene que ver con el derecho de alimentos. Por eso, porque, no sé, estuve en un mundo de 4 paredes, cerrado, solo, no molesté a familia. ¿Y qué quiere que yo le diga, pobrecito? No, señorita Carmen, lo único que quiero... Le estaba preguntando por sus hijos, no por Sí, usted. por eso, yo le estoy respondiendo. No, no me está respondiendo. Me está contando de que usted estuvo entre 4 paredes. Yo no le pregunté entre cuántas paredes estaba. Le pregunté por su relación con sus hijos. Y eso fue lo que Pamela le Lo preguntó. que deseo yo, a mi manera ahora, quiero verlos. ¿Y qué ha hecho? Nada, soy bien honesto. Ya, esa es la respuesta. Se da cuenta que usted tiende, y es segunda vez que queda muy en evidencia, cuando pregunté delante algo tan simple como, ¿está pagando? Dimos una vuelta gigante para decir no. Ahora acabamos de dar otra vuelta gigante para decir no. O sea, no hay pago, no hay relación. Y ahorita, esa vuelta lo que nos demuestra es básicamente que tiene clarísima la respuesta, pero está tratando de escamotear, y escamoteador se llama en psicología, para no dar la respuesta. De hecho, la respuesta que acaba de dar acá es muy distinta a la que me dio a mí. A mí me dijo que le daban miedo a los tribunales, que por eso no había pedido visitas. Sin embargo, ha ido muchísimas veces por las causas con la señora Paulina, pero para pedir visitar a sus hijos, nada. Estos niños no existen. Por suerte el sistema actuó y por suerte está la abuela acá. Porque de los relatos que hay acá son muy distintos a los que me dieron a mí. De hecho, don Alejandro, usted me contó otra historia de por qué, cómo había descubierto que la señora Paulina había sido infiel. Así fue, así la pillé yo a ella. Y la señorita Paulina no quiere reconocer aquí. Por eso le estoy... la señorita Carmen me cortó. Acá contó una historia de las redes sociales y de la amiga que se le sentó al lado en una fiesta. Por eso, ella amiga me abrió los ojos, señorita Carmen, me ¿Y abrió. cuál fue la historia que te contó? Ahí le conté yo. Una totalmente distinta de un celular. Claro, por el celular, por las redes sociales la pillé yo. Po. Cosas que, perdona que le diga, señorita Carmen, cosas, videos que le mandaba a la persona por redes sociales, que ni a mí me los mandaba, se los mandaba al hombre. Qué fuerte lo que está hablando. Me va a perdonar. Perdone, caballero, se lo digo. Es fuerte lo que estáis hablando en pero todo es caso. fuerte, pero muy fuerte. hay que No, ser es fuerte realista lo en la que vida. estás mintiendo tú en estos Y momentos. a mí me gusta decir la verdad. No, amigo, usted no es No. bueno para la verdad. Soy bien No, machito amigo, yo para usted mis no es cosas. nada bueno para la verdad, usted es bueno para la mentira, amigo. No. Sí. Muy bueno para la mentira, amigo. No. Se Yo soy- enreda en un cuadrado chiquitito y de ahí no puede creo salir que sea y- tan y mentirosa tira porque para todos lados. fui a juicio Es bien con ella. extraña esta relación, Pamela, porque entre ellos dos, el único nexo que podría haber Son los hijos. son los hijos. Sin embargo, a ninguno de los dos le interesan mucho estos hijos. Ya ni siquiera los tienen bajo el cuidado de ellos. Ni los ven, ni tienen contacto, ni nada. Los tiene esta abuela. ¿Por qué siguen demandándose, buscando un nexo? Hay aquí una especie de colusión. Totalmente. Y es una colusión que está dada cuando se genera violencia. Acá ellos han seguido constantemente preocupados del otro, de qué hacen las parejas. De hecho, ellos llevan exactamente la misma cantidad de tiempo con sus parejas nuevas. Se pusieron a pololear, entre comillas, al mismo tiempo. Los dos llevan 6 años, ¿no es así? Yo tengo 6 años con mi pareja. ¿Y usted, señora Paulina? También. 6 años con su pareja. Los dos refieren que estas nuevas parejas son maravillosas versus cómo era la pareja anterior. Los dos saben perfectamente qué está haciendo el otro, pero no tienen idea si sus hijos van al colegio o no van al colegio. De hecho, don Alejandro no sabe ni las edades de sus hijos. Mientras siga habiendo este cruce de violencia, que para el tribunal es evidente en el número de causas que tienen, con denuncias, testigos y pruebas por ambos lados, ninguno de los dos va a recuperar la relación con sus hijos. Y las grandes víctimas de esta historia no es usted con su infidelidad y su vivida en la calle, ni es usted con una persona violenta que no la respeta. Son estos 3 niños. Sí, señorita. No pagan pensión, no se relacionan, se siguen agrediendo, siguen siendo cero aporte para sus hijos y el poco contacto que tienen les produce un daño que puede ser irreparable. Totalmente, porque además
saben perfectamente que estos papás existen, saben que están, y generan... Hay un fenómeno que se da mucho en la violencia intrafamiliar y creo que es bueno expresarlo acá. Hay personas que saben muy bien manejar la socialización, como la imagen social versus lo violento que puedo ser en privado. Y esa imagen social muchas veces es muy de víctima, es muy de pobrecito, es muy de yo soy muy bueno y sufro mucho por esta situación, que es lo que estamos viendo acá. De hecho, cuando yo hablé con don Alejandro, él refiere que se lleva muy bien con el hijo de su nueva pareja, ¿no? Tiene 10 años. 10 años. Y le dice papá incluso. Claro, me dice papá. Lo conocí chiquitito, a él. ¿Y no tiene papá ese niño? Sí tiene papá, pero no... se separaron ambos los dos con mi pareja. Bueno, se separa como pareja, no como padre. No, están separados ya están divorciados los dos. Sí, pero sigue siendo el padre. Claro, pero yo le digo, converso con él y le digo yo, anda a ver a tu papá. Yo me encantaría ver a mi hijo, le dije yo. Así mismo, me encantaría tenerlo acá. A ver, señor. No le encantaría, no ha hecho nada. No me venga con verso. Ya, no vale la pena. Y a eso me refería yo. Que cuando, en busca de esta imagen social, podemos hacer todo por un hijo, por un niño, pero no por los míos. Y cognitivamente nuestro cerebro tiende a jerarquizar. Uno no puede evitarlo, es básico. Mis hijos son primero y yo puedo querer mucho a otro hijo, puedo quererlo como un hijo también y incluirlo dentro de esto. Pero lo que no puedo hacer es olvidarme de que tengo 3 y ser un excelente papá o padrastro para uno. Y eso es lo que me llama mucho la atención y me complica mucho, porque creo que tanto Paulina como Alejandro siguen con las mismas conductas, siguen con el mismo nivel de impulsividad. Y lo que están generando con estas parejas nuevas no es más que un estado basal por mientras, pero en algún minuto estos niveles de impulsividad se van a repetir. Y muy Sobre peligroso, todo, vamos, porque las parejas de ambos demuestran la misma agresividad que ellos. y el mismo nivel de impulsividad. Por eso es que me preocupa tanto, porque creo que esto es solo un estado basal que está mantenido y un equilibrio que se mantiene mientras ellos dos sigan peleando. Cuando esto se acabe, esa violencia va a tener que buscar otra salida. Y es probable que dentro de sus nuevas parejas se pueda generar un problema. Y por eso que es tan importante que hagan un tratamiento ahora. Si yo no manejo la catexia, que se llama psicología, pero si yo no manejo este impulso agresivo que está dirigido hacia una persona y se acaba eso, hacia algo lo tengo que dirigir. Y puede que sea nuevamente repetir la historia, pero ahora con sus nuevas parejas. Ojalá que por lo menos las parejas comprendan de lo que estamos hablando. Porque yo creo que a ustedes dos, si no buscan ayuda, si no buscan terapia, difícilmente esto va a cambiar. Nosotros quizás vamos a cumplir con terminar el proceso de divorcio. Pero es imposible que con lo que conversemos aquí, ustedes cambien de actitud. Pero era necesario y justo, pertinente, conversarlo y hablarlo. Yo no puedo dejar de decir esto no solo como psicóloga, sino también como persona, como mamá. El sistema funciona. En este caso, no siempre en este caso funcionó. Si no están viendo a sus hijos en el estado de impulsividad que hemos visto acá, no están listos para verlo. Y por algo no han podido verlos. Hasta que ustedes no hagan un tratamiento, no se hagan cargo y no sean unos papás estables que puedan hacerle bien a sus hijos, esos niños están mejor ahora, sin ver estos niveles de pelea. Así es. Muchas gracias, Pamela. Y nuestros agradecimientos a los tribunales de justicia y a quienes intervinieron en esta causa, porque bien lejos hay que mantener a estos niños de estos padres. Cese de convivencia. Efectivamente, en enero del 2019 lo hicieron en conjunto, o sea, no es necesario notificar, estábamos listos. Hay un solo bien en ese matrimonio que está adquirido en razón del artículo 150 del Código Civil. Por lo tanto, es de propiedad exclusiva de doña Paulina. Y supongo que para dar y concretar ese bien propio, usted va a renunciar a los gananciales que le hubiera o le pudiera corresponder del matrimonio. Es la única forma que pueda mantener su patrimonio reservado. Mayo, mes del bono invierno. ¿Quién puede recibirlo? ¿Cuánto es? Llamando al 007 lo averiguas. Mira.
007, ¿le puedo ayudar? Hola, ¿sí tienes información de los bonos vigentes para mayo? Se paga el bono invierno, que el 2023 tendrá un refuerzo extra, el bono invierno apoya. Con su fecha de nacimiento y RUT, vemos en línea la información de beneficios, bonos no cobrados, incluso excedentes bancarios. ¿Todo en una sola llamada? Sí, en el servicio 007 estamos para responder y ayudar. Fantástico. Supongo que para dar y concretar ese bien propio, usted va a renunciar a los gananciales que le hubiera o le pudiera corresponder del matrimonio. Es la única forma que pueda mantener su patrimonio reservado. Sí. Ya. No hay problema. Entonces, vamos a redactar un acuerdo completo y suficiente de divorcio donde se va a establecer que si bien existen 3 hijos menores de este matrimonio, los 3 están bajo cuidado de la abuela materna y por lo tanto nada toca coordinar entre ustedes sobre alimentos ni relación directa y regular. Que llevan separados de hecho desde el año 2019, siendo ambos notificados a través del cese de convivencia y que solo existe un bien adquirido durante el matrimonio por doña Paulina en razón del artículo 150 del Código Civil. Por tanto, ella en esta instancia renuncia expresamente a los gananciales. Por último, el derecho a compensación económica. Imagino que ambos renuncian a ese derecho. Yo por mi lado, sí. Lo ¿Y usted? único para mi hijo nomás todo. El matrimonio es entre ustedes y el divorcio es entre ustedes. Deje meter a sus hijos, a los que ni siquiera ven y paga pensión, en un tema suyo. Sí, renuncio a todo. Perfecto. Van a ser citados por nuestra producción a firmar el acuerdo para luego ser presentado al tribunal. Y con esto cerramos la sesión. Usted sabe que constantemente estamos recibiendo sus consultas a través de redes sociales y aquí se las respondemos, en especial cuando hablamos de los niños, como esta pregunta que quiere saber si es que su hijo tiene una hernia inguinal, ¿se debe o no operar? Les fuimos a preguntar a los expertos de Clínica Indisa y esto fue lo que nos dijeron. La hernia inguinal generalmente se diagnostica en la casa por los padres, mientras lo están mudando, se dan cuenta que hay un pequeño aumento de volumen, que es como una aceituna, no es más grande que eso, que puede ser en el lado derecho, en el lado izquierdo, y ya con eso ya tenemos una cercanía con el diagnóstico que nosotros como profesionales tenemos que ir a confirmarlo. Nosotros tenemos que proponer un tratamiento. Ese tratamiento debe hacerse lo antes posible. No es una urgencia, pero debemos hacer el tratamiento lo antes posible, porque no se va a corregir solo. Nosotros tenemos que ir a cerrar un pequeño defecto que quedó desde el nacimiento. Carolina quiere que se subdivida el terreno en herencia, pero sus deseos no serán necesariamente órdenes. Muy buenas tardes. Se abre la sesión. Doña Carolina, don Rodrigo, don Jorge y don Héctor. Bienvenidos todos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Que vengo a exigir, señorita, o sea, estoy desesperada porque quiero, o sea, solicitar la subdivisión de la propiedad, de la herencia en la que vivo. Herencia con los de- derechos que he adquirido hasta el momento. ¿Esta es una herencia de quién? ¿De sus papás? De mi abuelo. De sus abuelos. Y de mi tío, que él no dejó heredero. Las escrituras están a nombre de mi tío y de mi abuelo. Ellos dejaron la herencia. ¿Su tío era dueño junto con sus abuelos? Claro. ¿O es heredero de sus abuelos? No, era dueño. O sea, el terreno era de sus abuelos y de un tío. Claro, y de un tío, que era el mayor. Y no dejó heredero él. Ya. Ahí quedó la... ¿Y quiénes son los herederos de estos abuelos y de este tío? Para empezar eran ellos dos, que son mis tíos, y después 5 nietos que dejó mi mamá, que ella falleció mucho antes que mi abuelo. ¿Cómo se llama su mamá? Eliana del Carmen Díaz Delgado. ¿Y el tío fallecido? Moisés. Ya. Entonces tenemos su madre, doña María, su abuelo, don Moisés, su tío, don Moisés, están fallecidos. Sí. Queda una propiedad. Y esa propiedad la hereda, entonces, don Jorge, don Héctor y su madre, que falleció también, doña Eliana. Sí. Y usted entra en representación de su madre. De mi madre. ¿Cuántos hijos más tenía su madre? 5, 4 hombres y una mujer. Ya. ¿Y esa propiedad es el lugar donde usted vive? Sí, yo nací ahí, sí.
¿Usted está viviendo actualmente ahí? Sí, siempre he vivido, nací ahí, claro. Usted dijo, Son mis derechos de herencia más los que adquirí. ¿a Claro. quién le ha comprado derechos? Mi pareja, que ahora está difunto él de diciembre, estoy viuda, le compró a Héctor. Entonces don Héctor ya no es dueño de esta herencia. De 8 millones de pesos le compró y él heredó, le transfirió los transmitió derechos a a mi su hija. pareja. Y como su pareja fallece, la hija que tiene con él es heredera. Y Claro, usted la representa niña. los derechos de su hija. De la niña de 8 años, claro. Menor de edad, ya. Perfecto, está clarito el escenario. Entonces usted necesita comprar ahora, le faltaría comprar los derechos de don Jorge Claro. y los de sus hermanos. Claro. O subdividir, y le compré a Felipe, a uno de mis hermanos. A eso también le compró. Claro, entonces... Perfecto. Entonces aquí es importante lo que diga don Jorge. ¿Qué opina don Jorge? Señorita Carmen Gloria, buenas tardes primeramente. Buenas tardes. Yo no quiero vender mis derechos, sino que quiero vender la propiedad entera, porque se ha armado mucho litigio en esto. Pero es lo mismo, pues si la señora le compró los derechos, es lo mismo que si vendieran a una tercera persona y le pagaran su precio. Pero hay una cosa, que si no tiene dinero para comprar o pagarlo al tiro... Pero eso es algo que debe conocer ella, me imagino. Sí, por eso hay que quede claro al tiro eso. Es que lo que pasa es que a tiempo atrás habíamos hecho un trato porque yo tengo un departamento social en La Pintana y él se había comprometido a comprármelo cuando quiera a los 5 años que pide el Serviu para poder vender. Sí. Ya van 3 años y medio, pero después él cambió de opinión que quiere vender más caro, no en 13 ni en 15 como me había dicho, que quiere 25, 30, no sé cuánto, entonces ahí ya... ¿Y en qué se basan para hablar de esos valores? ¿Hicieron alguna tasación? ¿Tienen algún valor de referencia? Claro, él no sé si hizo tasación, pero... Yo tengo una señorita abogada que me está haciendo todo el trámite para tasar los precios, todo eso. Y los que están dentro de la propiedad, porque algunos que no están. Por ejemplo, este joven que está aquí al lado mío, él no está en la propiedad, que vendió sus derechos. Y ¿Usted qué relación tiene con la historia? Ella es mi hermana. Yo soy mis tíos. Bueno, Ya. el caso mío es un poco aparte. Yo quiero venderle los derechos a mi hermana, pero estoy complicado porque mis derechos fueron liquidados en una liquidación voluntaria. Ya, una quiebra. ¿Ya? Claro, una quiebra. Entonces yo fui mal informado con ese tema y la verdad que no me informé también yo de mi parte. Entonces me liquidaron los derechos ya en una quiebra. Pero hay documentos donde aparece el comprador de esos derechos y también aparezco yo. Y esa es la duda que yo tengo, si estoy vigente con este tema de la ¿Y herencia. eso cuándo ocurrió? El tema del remate, creo que fue en el año pasado, marzo del año pasado. O sea, si usted quisiera comprar los derechos de todo, en vez de comprarle a él, tendría que comprarle a la persona que se adjudicó ese remate. Claro, por eso yo necesito, no sé, la subdivisión de lo que yo he comprado, porque está muy complicado todo igual. ¿Y este terreno qué características tiene? ¿Cuántos metraje terreno tiene? de 500 ¿Dónde está metros ocupado? cuadrados. ¿Perdón? 500 metros cuadrados, 500 metros cuadrados. ¿Y dónde está? en la comuna de La Granja. Ya, o sea, subdividir en tantas partes va a ser imposible. Bueno, ella necesita el 50% para poder dividir, creo. No sé cómo es el tema. Eso es lo que quiero, claro, no tengo claro. Ya, a ver, vamos a la pizarra a ver si podemos dilucidar ciertas cosas. Ya. Aquí tenemos la historia familiar. Su madre María, su padre don Moisés y su tío fallecido don Moisés. Usted dice que la propiedad era de ellos dos y de su tío. Claro. Sí. Fallecen los tres y por lo tanto aquí hay una propiedad de herederos a las personas que ven acá. Don Jorge, que está ahí, que sigue siendo heredero. Don Héctor, que habría firmado una cesión de derechos transfiriendo estos derechos que él tenía a su pareja, ¿cierto? A Luis Burgos. Sí, a su pareja. Que su pareja también está fallecida y por lo tanto usted representa los derechos de la hija en común, que sería la heredera de los derechos que tenía su pareja. Así es. Ya. Doña Eliana, otra de las herederas, también está fallecida. Y doña Eliana transfiere sus derechos por sucesión por causa de muerte a sus hijos, que tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5 hijos.
Sí. Don Hernán, que es usted. Sí. Don Hernán Rodrigo. O don Rodrigo. Sí. Usted dice que estuvo afecto a una quiebra. Sí. Y que producto de esa quiebra se remató los derechos que usted tenía en esta herencia. Así y es. se los adjudicó un tercero. Un tercero que no sabemos quién es. Tercero que pasaría a ocupar el lugar suyo en esta herencia. Entonces tendríamos una persona que desconocemos que ocupa su lugar en esta herencia, supuestamente. Si hoy la casa se vendiera, tendría que dividirse en 3 partes. Una de Jorge, el precio que obtuvieran. Una de Héctor y una de Eliana. Y sabemos que la parte de Héctor acrecienta la de Carolina, más lo que le corresponde por la madre. Más de Felipe. Y la de Felipe, que también le cedió. De veras. También aquí pasa para acá. Así sería, ¿cierto? Claro. Así es. Ya. Números. Para saber si el caballero estaba hablando de algo correcto o no cuando estábamos hablando de valores. Nosotros tenemos una tasación fiscal que dice que la tasación fiscal de estos 500 metros cuadrados que están ubicados en la comuna de La Granja cuestan aproximadamente 93 millones. Y tenemos una simulación de tasación comercial que dice que el mejor precio serían 276 millones. Hay un precio desde 227 a 276. O sea, el mejor precio serían 276 millones. Perdón, señorita, pero esa tasación fiscal la trajeron ellos. No, la tasación fiscal es la que emite el Servicio de Impuestos Internos. Sí, porque estaba como hace 2 años atrás, que yo tengo las copias que no sirven mucho, está en 40. Sí. Pero ¿cómo? Esta tuvo vigencia 9 de mayo, o sea, es actual. Doble, más del doble. Maravilloso. Esa es la tasación fiscal y esta es la tasación comercial. Los terrenos generalmente van aumentando su valor. Claro. Ya, esa es la tasación comercial. Este es el dato con el que nos tenemos que quedar porque las propiedades se venden en el avalúo comercial. Si ese fuera el valor, tendríamos que calcular que 276 millones los tenemos que dividir en 3 partes, ¿cierto? Nos tendríamos que dividir por 3. Eso nos da 92 millones para cada parte. O sea, le hubieran correspondido 92 millones a don Jorge, a don Héctor y a doña Eliana. Don Jorge, entonces, se llevaría los 92. Doña Eliana, los 92. Y los 92 de doña Eliana, como ella falleció, hay que dividirlo por los 5 hijos que tuvo doña Eliana. Y da un total de 18 millones. Entonces tenemos a don Jorge con 92 y cada uno de los hijos de doña Eliana con 18. Entonces doña Carolina tiene los derechos que le corresponden de la herencia de doña Eliana, 18. Los derechos que le compró a don Héctor, 92. Más los derechos que le compró a don Felipe, 18 más. 128 millones. Hoy día la herencia se divide en los 128 millones de doña Carolina y los 92 de don Jorge. Si es que lo pudiéramos vender, en los 276 millones. Claro. Entonces, cuando don Jorge dice, yo no la vendo por menos de 25, dijo 30, está en lo correcto. No puede vender en ese precio porque cuesta muchísimo más, según esta tasación. Estamos hablando de un supuesto, porque la única forma de saber el valor concreto es contratando los servicios de un tasador que va a terreno y mira las características particulares de esa propiedad, ubicación, plusvalía, construcción, estado de la construcción, etcétera, 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 para fijar un precio más cercano a lo real. Pero para que nos sirva de orientación de lo que estamos hablando, esto es. Y la duda que tienen ustedes es si estos derechos
que eran de don Hernán puede venderlos o no. Eso, sí. Los de don Cristian es su hermano. Tendrá que Está conversar con él si se los vende o no se los vende. Él está desaparecido. O sea, lo estábamos buscando yo por mi parte, pero no he dado con su paradero. ¿Y don Alfredo? Estaba privado de libertad. ¿Y le querrá vender los derechos? O sea, sí estaba de acuerdo en venderlo a tiempo atrás. Entonces no he hablado con él. Le faltaría saber qué pasa cuando salga. Con él y con él. Es importante que tenga claro eso, porque si llega a comprar los derechos de don Héctor, perdón, los derechos de don Jorge, usted va a quedar con la parte de don Jorge, con 92 millones más, pero va a quedar supeditada a lo que digan las otras personas que son parte de la herencia. Algunos son sus hermanos, don Cristian, don Alfredo, pero la parte más importante, y es la que menos podemos adivinar qué piensa, es la parte que supuestamente reemplaza a don Hernán. Por eso quiero una subdivisión. No Es quiero que la más guerras ya. subdivisión no es posible porque los terrenos, para subdividirlos, tienen que admitir, como dice la ley sana, subdivisión. Y eso quiere decir que hay que observar las medidas de este terreno, comparar con el plano regulador de la comuna y ver si admite sana división, si admite terrenos por menos metraje. En este caso en cuestión habría que dividir el terreno en 3 partes a lo menos. 500 metros cuadrados divididos por 3 da un metraje de 166 metros cuadrados. Si el plan regulador no deja tener terrenos por menos de esa cantidad, que probablemente no lo deje, no pueden subdividir. Esto es una unidad. O le compra los derechos al otro o vende como unidad. No puede subdividir ese terreno. Y usted, don Héctor, perdón. Don Héctor, viene a prestar apoyo moral nomás porque ya vendió todo, pues. ¿Sabías que mezclando 2 Poet puedes crear sensaciones únicas en tu casa? Sí, escuchaste bien. Mezcla Poet, alegra tu día, con flores de primavera y crea sensaciones de bienestar, frescura y energía. Descubre más fragancias para expresarte en poet.com. Poet, lo que se respira en tu casa, se siente en tu casa. Y usted, don Héctor, perdón. Don Héctor, viene a prestar apoyo moral nomás porque ya vendió todo, pues. Quizás yo pensaba que cuando vendan esa propiedad, devolver ese dinero, no sé cómo es. Porque ella me pagó 8 millones a mí. Y devolver ese dinero cuando vendan esa propiedad. Es que no se puede, pues. No Si se ustedes puede. hicieron un contrato y ese contrato está inscrito y fue solemnemente ejecutado, como indica la ley, con todos los requisitos, es un contrato válido. Vamos a pedirle a don Mario Espinosa, abogado y socio del Grupo Defensa, que ingrese para que nos oriente además sobre una especialidad que tiene él, que es la ley de quiebra, o como se llama ahora, Mario, tiene un nombre un poquito distinto, ¿no? Ley de insolvencia y reemprendimiento. Eso es. La ley ¿Qué es lo que 20.720. 20.720, que afectó a don Hernán Rodrigo y que Sí. quiere saber qué pasó con esto, porque hay papeles, dice, que siguen apareciendo a nombre de él y otros que siguen apareciendo a nombre de quien se adjudique en un remate los derechos hereditarios que él tenía. Hablemos un poquito de la ley. Sí, de quiebra. bueno, la ley de insolvencia contempla soluciones tanto para empresas como personas deudoras que están en una situación de insolvencia o sobreendeudamiento y contempla para personas y empresas la posibilidad de declararse en quiebra, que hoy día se llama liquidación voluntaria, que también puede ser forzosa, pero en el caso de esta persona fue una solicitud de liquidación voluntaria, donde yo entrego los bienes de los que soy dueño para hacerse pago a los acreedores con su remate y obtener un beneficio final que es la extinción total de las deudas. Eso muy a grandes rasgos es lo que ocurrió en este caso. Y dentro de los derechos, o mejor dicho, dentro de los bienes que tenía el deudor que se somete a este procedimiento, estaban los derechos hereditarios sobre esta herencia, ¿verdad? Sobre esta herencia, esta comunidad que ocurrió al fallecimiento de los abuelos, ¿verdad? De Carolina. Y por lo tanto, lo que se hizo fue la incautación de esos derechos y el remate de esos derechos para hacer pago de las deudas. Por lo tanto, hoy día su lugar en esta comunidad fue reemplazada por la persona que se adjudicó esos derechos en el remate.
Eso no tiene vuelta atrás, no es anulable, no es susceptible hoy de recurso ni de nada. De nada. Eso ya está, como se dice, oleado y sacramentado, no se puede dejar sin efecto porque es una obligación del deudor que se somete a una liquidación voluntaria entregar todos los activos, todos los bienes que tiene, entre esos los derechos hereditarios, y por lo tanto eso fue lo que ocurrió. El liquidador, que es la persona que toma el lugar de la administración de los bienes del deudor, incauta esos derechos y los remata, porque la finalidad del procedimiento, por un lado, es pagar las deudas a los acreedores y, por otro lado, la extinción de las deudas en beneficio del deudor. Nosotros tenemos acá el acta de remate público, que es de fecha 5 de enero, además, del 2021. O sea, ya ocurrió hace un buen rato. Y aquí se encuentra individualizada la persona que se adjudicó ese terreno, que es la persona que con toda certeza va a aparecer si ustedes sacan un certificado de dominio vigente de la propiedad. Como última cosa, para sacarte el jugo. Don Héctor vendió sus derechos hereditarios a una suma que hoy día él considera que no es justa porque hoy la tasación de la propiedad ha aumentado considerablemente. Entonces quiere que le devuelvan la propiedad y él devuelve el dinero en un contrato legalmente celebrado entre las partes e inscrito en el Conservador de Bienes Raíces y cuya contraparte además se encuentra fallecida. Claro, ahí, en principio, el contrato es válido. Existe un vicio especial en materia de compraventa que se llama la lesión enorme. ¿Ya? Y la lesión enorme consiste básicamente en que el precio, ya sea abultado o disminuido, más del doble o menos de la mitad del justo precio. El justo precio es el avalúo comercial. Permite a alguna de las partes, a la parte afectada, a pedir la rescisión o la nulidad o que se deje sin efecto esa compraventa. Pero el plazo de prescripción es de 1 año y por lo tanto estaría vencido. O sea, aquí ya nosotros no podríamos anular por la vía de la rescisión por lesión enorme el contrato. Exactamente. En conclusión, queda afirme lo que explicábamos en la pizarra. La señora es dueña de los derechos de don Héctor y de los derechos de don Felipe, más la parte que le corresponde como herencia de su madre, de doña Eliana. Don Jorge sigue con sus derechos intactos dentro de esta herencia, siendo dueño de 1/3 de ella, y no hay más que hablar. No, la verdad, no hay mucho más. Y como bien decías tú, subdividir esta propiedad por el metraje que tiene, lo más probable es que no se pueda, digamos. 500 metros cuadrados en 3 partes. Sí, lo más probable es que no se permita, salvo en casos muy específicos en materia de copropiedad inmobiliaria. Estamos hablando de condominio, se permite una subdivisión menor a los 500 metros, por lo tanto no estaríamos en ese supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias, Mario, por la información que nos entrega y también agradecer al Grupo Defensa por su ayuda. Gracias a ti, Carmen Gloria. No hay mucho que hacer. Tampoco hay forma de ubicar a esta persona que se adjudicó los derechos. En la resolución que le vamos a entregar está el nombre de la persona. Solamente eso. Con el nombre, está el nombre y RUT. Con esa individualización seguramente va a tener alguna pista por dónde buscar o dónde encontrar a esta persona. Mientras aquello no ocurra y si es que la persona no está dispuesta a ceder los derechos, ustedes van a formar una comunidad entre don Jorge, sus hermanos y este tercer personaje que ingresa a través de la adjudicación en el remate. Imposible la subdivisión, solo le quedaría quedarse tranquila ahí y esperar que alguien pida la partición, que con eso es la venta del inmueble y que se reparta entre las partes que corresponden, seguir negociando con don Jorge para ver si está de acuerdo en vender en algún precio o llegan a algún acuerdo, pero hay ninguna forma de invalidar su remate ni de recuperar su propiedad. Y con esto cerramos la sesión.